Hola, muy buenos días. Gracias por abrir la puerta de su corazón para que pueda entrar la palabra. Gracias a Dios que podemos seguir comunicados a través de la palabra. Quiero darte las gracias por poder escuchar la palabra. Que tú abras tu corazón y que en esta mañana Dios sea bendecido, que Dios sea exaltado. Padre, te damos muchísimas gracias en el día de hoy por la bendición de tu palabra. Es una promesa que no volverá a ti vacía, que cumplirá el propósito por el cual salió de tu boca, Señor, y cumplirá cada uno de los propósitos. Que tu palabra cumpla su propósito en mi mente, en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos y cada uno de mis seres queridos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por la bendición del día de hoy de poder hablar tu palabra. Bendícenos como familia, bendícenos como congregación y Señor, que en todo tú seas reconocido como el Señor, como el Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, como lo decía al principio. Te mando un abrazo, te mando un buen saludo. Quiero darte las gracias por seguir conectados con nosotros. Deseo de todo corazón que cada uno de los miembros de tu familia y tú estén bien anímicamente, espiritualmente, físicamente y que puedas seguir llevando tú las indicaciones dentro de tu casa para que puedas estar sano y te bendigo tu salud en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna palabra, que ninguna plaga tocará tu morada, tu cuerpo. Es una promesa fiel de Dios, así que recibe esta bendición de parte de Dios para ti y tu familia. Amén. Bueno, vamos a empezar. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Es un mensaje que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Es un mensaje muy sencillo. No hay, podríamos decir que no hay nada relevante, que todo es muy tranquilito, pero la verdad es que está muy interesante el mensaje que le escribe Pablo en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica en el verso 3, en el capítulo 3, verso 3. Ahí es donde vamos a estar. Así que si puedes acompañarme, abre tu Biblia y vamos a darle lectura. Al primer versículo de segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: finalmente, hermano, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como sucedió también en ustedes. Estamos hablando de la segunda carta a los tesalonicenses, pero quiero regresar un poquito a que me acompañes a primera carta de Tesalonicenses 2:13. Lo voy a leer y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es de verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así que primero quiero darle énfasis al 2:13. 2:13 dice que Pablo fue a evangelizar. Pablo hizo la misión de ir a compartirles el evangelio a la iglesia de Tesalónica, los animó, los fortaleció, y en este capítulo, en este versículo vemos el resultado de cuál fue el esfuerzo y el trabajo que hizo Pablo a través de la palabra de Dios. Dice: por lo cual nosotros sin cesar, es decir, que Pablo estuvo orando por toda esa gente y que cuando recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra, recibieron las buenas nuevas, no como de hombre, sino como palabra de verdad. Y después, casi al final, dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, es decir, en ustedes. Podemos ver el resultado de Pablo a través de este capítulo, pero también regresando ahora a donde vamos a estar en el mensaje, es 2:3:1. Dice: vuelve a dar las mismas indicaciones, pero ahora les está diciendo en la segunda carta: finalmente, hermanos,
oren por nosotros. Pablo no le está pidiendo una oración por el ministerio, no le está pidiendo una oración por los viajes, no le está pidiendo una oración por situaciones personales. Pablo hace un énfasis en una cosa muy importante: que oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cómo? Como así como fue como ellos. Entonces vamos a hablar de la palabra. Nosotros cuando hablamos de la palabra, y algunas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nosotros no nos reunimos por religión, tampoco nos reunimos por costumbre, lo hacemos porque tenemos la necesidad de la palabra. La palabra es lo más importante para nosotros. En cada una de las reuniones que tenemos, la basamos en una experiencia en la palabra. No la basamos en la enseñanza, en una experiencia personal, no la basamos en un libro de apoyo. No es malo, si lo puedes hacer, hazlo, eso es bueno, pero la parte importante a la que yo me quiero referir es a la palabra. La palabra tiene que ser el fundamento de todo cristiano, la palabra tiene que ser el fundamento de cada hijo de Dios. La palabra tiene un poder inexplicable o tiene un poder muy sobrenatural para actuar en nuestras vidas, para cambiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra conducta, para ordenarnos. Qué increíble que la palabra tenga este poder. Y me gusta esta palabra cuando dice que la palabra corra y sea glorificada. Que la palabra corra, que corra, es decir, que tiene una urgencia porque la palabra llegue al corazón de la demás gente. Me gusta el versículo, el capítulo en el libro de Salmos, donde dice el Salmo 147:15. Salmo 147:15. Este salmo, cuando Pablo estaba exhortando a la iglesia, cuando estaba enseñando, seguramente lo citó porque era uno de los salmos que acostumbraban, dicen los estudiosos, que acostumbraba a leerse o a cantarse. Y entonces Pablo, haciendo referencia a esto, la misma palabra trae un complemento entre sí, y el Salmo 147 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre la palabra. Que la palabra en estos días, en estos tiempos de la iglesia de los tesalonicenses, pueda correr velozmente y pueda hacer la función que tiene que hacer en cada uno de los hombres. La palabra es básica para nuestro crecimiento. La palabra es básica para nuestra vida. La palabra nos trae una dimensión de cómo podemos conocer a Dios, de cómo podemos tener comunión con Él. La palabra no se le puede quitar el peso. Lo vuelvo a repetir, la palabra tiene que ser el alimento básico de la fe de un cristiano. Hebreos 4:12 dice: por lo cual, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve lo importante, ve el peso que tiene la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Viva y eficaz. Eficaz significa que tiene el efecto que esperamos. ¿Cuál es el efecto que esperamos de la palabra viva y eficaz? Que seamos cambiados, que seamos transformados, que seamos restaurados, que seamos perdonados, que seamos animados. La palabra tiene que tener ese efecto de salir velozmente, que salga y corra velozmente. Que esa palabra empiece a obrar velozmente dentro de todo nuestro interior. Así que la palabra es viva y es eficaz. Discierne entre el bien y el mal. Es decir,
pone a nuestros pensamientos en orden, pero también alinea las intenciones del corazón. Qué increíble esta palabra que tiene poder, qué increíble la palabra que pueda obrar en nuestros corazones, qué increíble que la palabra esté funcionando conforme a lo esperado. La palabra está haciendo, es viva, pero también está haciendo un efecto esperado. ¿Cuál es ese efecto esperado que tú deseas de parte de la palabra? ¿Sabes? Pablo está haciendo una petición a todos los congregantes. Oren, oren. ¿Para qué? Para que la palabra. Nosotros no podemos tener una experiencia a través de un libro, a través de un seminario de renombre, ¿sabes? Todo tiene que ser. Podemos asistir a donde querramos, pero todo tiene que ver con el fundamento de la palabra. Recuerdo cuando hace un par de años, algunos se acordarán de unos 22, 23 años, cuando se hacían los seminarios, los congresos de música. Esos seminarios se llenaban. Esos seminarios eran increíbles. No había lugar, todos algunos parados en los pasillos, porque asistían los mejores conferencistas, asistían los mejores músicos, asistía gente increíble que exponía. Pero después de un tiempo, ¿sabes qué? Dejaron de anunciar a los invitados, a los conferencistas y a los músicos, y ¿sabes? Hubo una gran merma, y esto deja ver mucho que decir, que la gente asistía para ver al músico, para escuchar al conferencista, porque se movía bien en la plataforma, porque hacía cosas graciosas, porque le caía bien, no lo sé, pero ¿sabes? Tuvo un gran retroceso esos eventos. El conferencista no tiene el poder de cambiar la vida de un ser humano. La música no tiene el poder de cambiar a un ser humano, más sin en cambio la palabra sí. La palabra cuando fluye y va poderosamente corriendo, entonces esa palabra cuando entra en nuestro corazón y tiene un efecto en nuestra vida, tiene un efecto en nuestra fe, sí puede haber un cambio radical, porque estamos hablando de que la palabra es viva y es eficaz, que es como una espada de dos filos, que penetra, que entra hasta lo más profundo, que cumple su propósito, que cumple su objetivo por el cual salió de la boca de Dios y empieza a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte a que siempre tengas consideración de la palabra de Dios. Muchas veces pasa que encontramos una palabra y a veces nos emociona solamente y pareciera que despegáramos, pero ¿sabes qué? Nos desanimamos y ya no pasa nada. Eso no es posible, eso no tiene que ser. La vida en la palabra de Dios tiene que ser un deleite. Como lo decían los salmos, ¿sabes qué? La palabra es dulce a mi paladar, es más deliciosa. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Dios. Tiene poder para obrar desde lo más profundo de nuestro ser si la tomamos en serio, si la tomamos con fe y seriedad. ¿Sabes? Si la tomamos de una manera religiosa, no nos va a ayudar nada. No nos puede producir nada. La religión no cambia. La religión no hace lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios sí tiene un impacto desde nuestro interior. La palabra sí tiene ese impacto porque está corriendo desde adentro, está fluyendo desde adentro. Velozmente va haciendo los propósitos por lo cual Dios la envió. Verso 2 dice: para que seamos librados del hombre perverso y de los malos, porque no de todos es la fe. Sigue la petición de Pablo para toda la iglesia, diciéndoles que sigan en oración para ser librados de los hombres malos y perversos, que no es de todos la fe. Así que
En la iglesia también hay hombres malos. En la iglesia también hay hombres perversos. Son los que se van a oponer a la palabra de Dios. No es de todos la fe, ¿sabes? Algunos asisten por compromiso, algunos asisten pues porque lo ven como un club, se sienten bien, les gusta la música, hay gente que les cae bastante bien, pareciera que fuera un club social, pero ¿sabes qué? Ese no es nuestro objetivo, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con la palabra de Dios, una vez más. ¿Sabes qué? Entre la fe y la palabra, los dos trabajan de la mano, los dos van haciendo su función, cada uno en nuestra área de nuestra vida. Porque con la fe, con la boca se confiesa y con la fe se cree de que la palabra de Dios va a operar en nuestros corazones. Por eso, por eso es que la fe no es de todos, es de los que son determinados, de los que se esfuerzan, son de los que siguen adelante, son de los que van más allá, son de los que abren la palabra, la escudriñan, la creen, la confiesan, la declaran, la hacen propia. Eso es lo que hace la fe cuando corre, la palabra de Dios, cuando corre velozmente por nuestro interior. Y entonces la palabra de Dios es glorificada. La palabra de Dios es recibida con gozo, con alegría, y empieza a hacer su labor en nuestras vidas. Verso 3. Pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y nos protegerá. Ahora vamos a ver el punto de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios cuando querramos memorizarla, la palabra de Dios cuando querramos usarla para nuestro crecimiento, ¿sabes? Como dice, siempre va a haber algo que se oponga, siempre va a haber algo que se oponga en esta parte. Dicen los estudiosos, y coinciden en el original, que el maligno tiene una personalidad que son las acechanzas del diablo. En la iglesia también vamos a encontrar acechanzas de la gente que no quiere recibir, de la gente que se opone, de la gente que va, critica, de la gente que va, juzga, que la gente que no está inconforme con muchas cosas. ¿Sabes qué? Tiene una personalidad. Estamos siendo acechados, pero en medio de esa acechanza, Dios es fiel, Dios es poderoso para librarnos y que su misma palabra siga obrando en nuestras vidas. Mira, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir exhortándolos, tenemos que darnos esa oportunidad de que la palabra también salga velozmente para con sus vidas y pueda cambiar y trabajar en ellos. Vamos a tener muchos ataques, muchas acechanzas, pero fiel es Dios. Fiel es Dios para fortalecernos, fiel es Dios para protegernos, fiel es Dios para guardarnos del maligno. Conocer la fidelidad de Dios en estos capítulos, en el 4 y en el 5, donde dice, tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros, de que hacéis y haréis lo que les encomendamos, que el Señor dirigirá nuestros corazones hacia el amor de Dios, hacia la perseverancia. Cuando conocemos la fidelidad de Dios, cuando conocemos el carácter de Dios divino, entonces no es que nosotros vayamos a hacer algo por nuestras propias fuerzas ni para nuestra propia gloria. Lo que vamos a hacer es por la fidelidad de Dios que está operando en nuestro corazón a través de que la palabra está corriendo velozmente. Dice, tenemos la confianza en el Señor respecto a vosotros. ¿Sabes? La confianza está en el Dios, pero también la confianza está en nosotros. Y sabes, hay muchas veces que fallamos, hay muchas veces que nos detenemos, hay muchas veces que vamos en declive, pero la fidelidad de Dios empieza a operar, la fidelidad de Dios empieza a trabajar, la fidelidad de Dios la empezamos a ver ahí y entonces es Él
quien opera para que nosotros sigamos en ese andar, para que la palabra, que es viva y es eficaz, que produzca el efecto esperado, cumpla ese propósito. Que el Señor dirija nuestros corazones hacia el amor. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos el corazón rendido a Dios, cuando nosotros tenemos el corazón hacia el amor de Dios, es porque Él nos amó primero, como lo dice Juan, pero es por la fidelidad de Él. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese amor, ¿sabes? Podemos actuar de la misma manera. El amor de Dios es fiel, el amor de Dios es verdadero, el amor de Dios es limpio, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es honesto. Y sabes, nosotros también tenemos que tener la misma calidad de amor para con Él en fidelidad. Los que nos permita hacer su voluntad en nuestros corazones es que, como lo vuelvo a repetir, no es por nosotros, sino porque estamos siendo dirigidos por su palabra y su fidelidad. Así que cada vez que tú y yo tengamos un encuentro de la palabra, dejemos que fluya poderosamente, velozmente, que corra desde nuestra cabeza, desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, que empiece a fluir en todo lo que tenga que hacer, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser, con nuestras debilidades. Que la palabra de Dios obre en nuestro matrimonio, que la palabra de Dios corra velozmente en nuestros hijos, que la palabra de Dios corra velozmente aún en la congregación. Ese es nuestro objetivo, que la palabra de Dios corra velozmente y que sea glorificada, que la palabra sea bien recibida, que la palabra pueda tener un mensaje claro, sencillo y entendible, no con palabras persuasivas como dice Pablo, sino con un mensaje sencillo, con un mensaje que sea de la palabra, bien explicado, bien sencillos. Ahí vale la pena cuando tú y yo nos comprometemos con Dios. El mensaje de toda la iglesia, de toda la congregación de Amistad Cristiana Linda Vista tiene que ver con la palabra, con la palabra. La reunión de varones, la reunión de mujeres, la reunión de los jóvenes, la reunión de los niños, la reunión de matrimonios, la reunión en general. El único objetivo es la palabra. No es de quien se mueve en la plataforma, no es del manual, no es de otro credo, es de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios opere velozmente, corra velozmente y que sea bien dirigida, que sea glorificada. Tú que nos estás escuchando quizás por primera vez el mensaje de la palabra de Dios, encontramos que la palabra es viva y es eficaz y que tiene ese poder para cambiar, para transformar, para sanar, para liberar, para restaurar. Si quieres hacer una oración conmigo, la puedes hacer, yo te voy a guiar y decir: Señor Jesús, en esta mañana tengo la necesidad de escuchar tu palabra, que tu palabra cambie mi estilo de vivir, que tu palabra pueda correr velozmente en mi corazón y hacer los cambios que tenga que hacer, que haga la transformación que tiene que hacer desde mi interior, aunado con la fe y con tu fidelidad. Señor, te doy gracias porque mis pecados son confesados delante de ti y tú eres fiel y verdadero para librarme de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Y tú que escuchas las conferencias de Amistad Cristiana con frecuencia, que sea la palabra, que sea la palabra. Si tienes algún libro de algún autor, ocúpalo como apoyo. No es malo, pero sabes que todo tiene que estar sobre el poder de la palabra, sobre el poder de la palabra, para que sea bien, corra y sea glorificada, sea bien recibida. Recibe la palabra de Dios, que haga el cambio en tu corazón y, como lo dije al principio, en tu familia y en cada uno de tus seres queridos.
Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro la palabra de Dios que hoy será glorificada, porque corrió velozmente para cambiar, corrió velozmente para transformar. Amén.